Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Hoff, estoy casada con Cristian Hoff, somos pastores de la comunidad de fe Llegar Alto en la ciudad de Buenos Aires y estoy aquí para hablar para que conversemos un poco y meditemos y pensemos acerca del tema de la vulnerabilidad, especialmente la vulnerabilidad en el liderazgo, en el ministerio. Y bueno, primero que nada quiero agradecer al Centro de Entrenamiento Ministerial darme esta posibilidad de conversar de estas cosas. Yo estoy próxima a publicar mi libro acerca de este tema con pensamientos que fui recogiendo a lo largo de todos estos años de estar sirviendo a Dios, de estar en el ministerio y de meditar acerca de la importancia de llevar una vulnerabilidad sana en el ministerio. ¿Cómo empecé a incursionar un poco en este tema? Bueno, yo publiqué en el año 2019 un libro que se llama En el ojo de la tormenta, que fue una investigación sobre el tema de los problemas emocionales en el liderazgo. Cuando digo problemas emocionales me refiero a ansiedad, a depresión y a todo otro desorden, especialmente que sucede a aquellas personas que estamos sirviendo a Dios a través de una serie de cosas que yo atravesé en mi propia vida, una serie de desórdenes y un periodo bastante, digamos, turbulento y oscuro que experimenté ya estando al frente de una iglesia. Empecé a indagar un poco en estos temas más interiores y especialmente aplicado al liderazgo. De ahí recogí un montón de enseñanzas para mi propia vida que empecé a compartir con los demás. Bueno, publiqué el libro, como les conté, pero hubo un día que me hizo un clic, que fue lo que me detonó a empezar a incursionar en el tema de la importancia de poder mostrarnos vulnerables. Un poquito más adelante vamos a definir un poco qué es la vulnerabilidad, bueno, ver la diferencia con debilidad y todo eso. Y ese día me habían invitado un poco a presentar el libro. Yo estaba en una conferencia de pastores de mi denominación en la ciudad de Mar del Plata. Era una conferencia donde había pastores, pastoras y ministros, misioneros que yo respetaba mucho, de mucha trayectoria y bueno, yo estaba muy nerviosa ese día porque me daban 30 minutos para hablar un poco de estos temas que son difíciles de hablar, que es un poco acerca de la depresión, de si se puede como pastor, como pastora, atravesar un periodo de depresión, tener que llegar a ir a consultar a un profesional de la salud, un psicólogo, incluso ir a un psiquiatra, recibir medicación y bueno, un poco derribar algunos mitos y algunas cosas con las que nos hemos formado, aquellos que fuimos al Instituto Bíblico en los 80, en los 90. Y bueno, la verdad que era una charla como un poco difícil, yo estaba muy nerviosa, no me suelo poner nerviosa cuando me toca predicar, pero sentía que el corazón me galopaba y bueno, y finalmente cuando logro dar la charla conté un par de episodios muy personales que incluso no los había relatado en el libro, pero bueno, en confianza en la familia de la fe. Y lo que sucedió luego fue abrumador y fue lo que me disparó un poco, ¿no? Es que cuando me bajé del escenario para terminar mi charla, literalmente tenía una fila de personas que me estaban esperando. Lo digo con humildad, pero fue realmente abrumador. Tenía una fila de pastores y de pastoras y de líderes, incluso gente a la que yo admiraba y respetaba mucho. Por un lado, para felicitarme por haberme animado a hablar de esas cosas y también para decirme que son temas muy importantes, que se necesita hablar de esos temas, que no siempre las prédicas tienen que ser acerca de la parte exitosa del liderazgo y que no siempre tienen que ser acerca de fe y no todo es pum para arriba, que a veces atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas y poder comunicarlos y comunicarlos con gracia y con sabiduría y con un justo equilibrio. Sentí una acogida tan cálida y bueno, ese día me acuerdo que vendí un montón de libros, pero sobre todo fue el darme cuenta que el compartir algo acerca de nosotros, el poder hablar de lo que nos pasa, yo dije, wow, es una llave poderosa, es una llave que abre los corazones, porque incluso después, bueno, de eso y en otras veces que me ha tocado salir a predicar o hablar acerca de estos temas,
recibo mucho feedback y un feedback que me hace ver que es por ahí, que necesitamos, especialmente aquellos que crecimos en contextos de iglesia donde se nos ha dicho, bueno, el líder tiene que ser fuerte, el líder es alguien que, el don de liderazgo es alguien que proyecta una imagen de alguien que la tiene re clara. De hecho yo misma, y después por eso cuando comenzamos la iglesia tuve que reacomodar mis expectativas, yo misma fui criada en un contexto donde el líder no tiene que mostrar sus sentimientos, tiene que ser fuerte, nunca tenés que llorar, nunca podés estar mal, porque si no, ¿qué le queda a la gente? Entonces, bueno, poco a poco tuve como que ir desarmando todos esos mitos, como que le queda a la gente. Yo soy gente también, estoy en una función de liderazgo, pero me pasa lo mismo que te pasa a vos. Atravieso las mismas etapas de la vida, atravieso duelos, momentos de incertidumbre, momentos de desánimo. Y bueno, ir un poco contra esas cosas, que es lo que yo considero un poco el liderazgo, el modelo de liderazgo, el paradigma de liderazgo que ya está vencido, que ya pasó, que sirvió para otro tiempo, pero que no nos sirve para ahora. Así que bueno, todas esas cosas me hicieron empezar a pensar un poco, y después empecé a ver que se empieza a hablar de estos temas incluso en el mundo empresarial, ¿no? De cómo los CEOs, cómo los directores de empresa, incluso en puestos políticos de gobierno, donde siempre típicamente son roles en donde uno tenía que tenerla clara, saber todo y mostrar una imagen de alguien que va para adelante, que nunca le pasa nada, y hoy en día se está como un poco hablando más de esos temas. Por eso, una de las cosas que quiero dar un poquito de un marco teórico, para que después nos metamos en temas más prácticos, y es un poco el analizar qué significa la palabra vulnerabilidad. Tengo en mis notas por acá que vulnerable, bueno, en el diccionario dice que alguien que puede ser herido o recibir una lesión, ya sea de manera física o de manera moral. La palabra vulnerable viene del latín vulnus y significa, bueno, al principio es un término muy antiguo que en principio hablaba de una herida física, pero después se empezó a usar para temas de cuestión emocional también. Cuando empecé a investigar un poco sobre estos temas, hice unos proyectos en mis redes sociales y empecé a pedir colaboración y a preguntarle a las personas qué interpretaban por vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, me sorprendió porque todas las respuestas tenían que ver un poco con debilidad, tenían que ver con correr el riesgo de ser herido, estar expuesto, estar desnudo, ser un blanco fácil, arriesgarse a que otros te lastimen. Y seguí explorando un poco más a ver si esta era como toda esa acepción, digamos, que teníamos nosotros en nuestra mente como personas, qué pensábamos cuando incluso les hice a las personas que me contestaban, que me dijeran con qué imagen asociaban la palabra vulnerabilidad. Entonces algunos la asociaban, ponerle con un bebé, porque se asocia a la fragilidad, entonces me decían con un bebé recién nacido. Otras personas me dijeron, y esto me hace mucho, me da mucha gracia, porque con un cactus, y empecé a pensar cuántas veces el cactus es una planta que crece en el desierto, en condiciones meteorológicas y condiciones atmosféricas, digamos, muy adversas, en un clima desértico, y el cactus tiene que proteger el agua que lleva adentro, que es lo más precioso que el cactus tiene, ¿no? Porque los viajeros en el desierto, cualquier viajero puede, no sé, cortar un cactus y valerse de esa agua para sobrevivir, pero entonces en ese clima adverso se protege sacando espinas, protege lo más valioso que tiene. Y también me quedé pensando un poco de todo eso. ¿Cuántas veces nosotros protegemos nuestro corazón, que es lo más valioso que tenemos, sacando espinas, desarrollando mecanismos de defensa que nos ayude a que otros no nos lastimen?
es en nuestra vulnerabilidad, cuando no sabemos desarrollar una vulnerabilidad sana, una vulnerabilidad enfermiza, nos hace crearnos esos mecanismos de defensa que nos protejan de ser lastimados. Es verdad que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. De vuelta, este cactus con esta agua que tiene, preciosa, adentro, y tiene que guardar eso. Pero bueno, ¿cómo guardamos nuestro corazón? Lo guardamos protegiéndonos, levantando muros, aislándonos de las personas, proyectando una imagen de algo que nosotros no somos, armándonos con estrategias para que me vean, para que me respeten, creando distancia con las personas. Bueno, cuando desarrollamos un liderazgo, cuando desarrollamos un servicio a Dios con todos estos artilugios y estos artefactos, lo que sucede es que nuestro liderazgo es menos efectivo. ¿Por qué? Porque no podemos conectar con el corazón de las personas. Hace unos años atrás vivimos una experiencia con Cristian, mi esposo, hace muchos años atrás cuando recién llegamos a vivir a Buenos Aires, que él le empezó a tener unos síntomas sensoriales en su cuerpo que no sentía igual la mitad de un lado que del otro, ¿no? Por ejemplo, se iba a bañar, se iba a duchar y sentía que el agua que le caía de un lado la sentía de una forma o más fría y del otro más caliente, y se tocaba así y no tenía una sensación de cosquillas. Bueno, entonces tuvimos que ir al médico, tuvo que ir a un neurólogo, le tuvieron que hacer unos estudios y el médico le explicó que en una parte de la cervical había pasado por algún proceso que las neuronas, que son las que se conectan entre sí a través de los axones, se habían desmielinizado. La mielina es como si fuera, para que te des una idea, un cable de electricidad, tiene los cablecitos de cobre, que son los que producen la conexión eléctrica, pero están aislados con una protección de plástico, ¿no es cierto? Entonces, la mielina recubre las neuronas para que la conexión, digamos, puedan hacer la sinapsis unas con las otras. Y a través de un proceso que no se sabía si era viral, infeccioso, ciertas neuronas en él, a la altura de la cervical, no estaban conectando bien y bueno, lo terrible fue que eso podía ser desde algo temporal hasta un diagnóstico terrible como una enfermedad degenerativa. Bueno, obviamente nos asustamos mucho, oramos, le pedimos a Dios. Y ese episodio que después finalmente quedó en la nada, porque gracias a Dios o Dios lo sanó o quedó en la nada, me enseñó o me trajo esta alegoría esta figura de cómo nosotros somos con las personas. Nosotros nos conectamos a través de la vulnerabilidad, nos conectamos emocionalmente y a través de la conexión se puede pasar la administración, se pueden pasar las enseñanzas. Nosotros podemos influir e impactar en las vidas de las personas solamente cuando podemos conectarnos, o lo podemos hacer de una forma más eficaz. Podemos impartir algo a la vida de aquellas personas a las que amamos y lideramos desde la conexión emocional y no quizás desde una gran prédica que tiene toda su homilética de forma correcta, toda la exégesis, todo el contexto teológico. Eso no impacta de una manera tan poderosa como cuando logramos conectar con las personas. Entonces, de vuelta, nuestra vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad sana, que es un poco de aquello de lo que vamos a hablar en estas charlas que vamos a tener, son las que logran hacer una diferencia en la vida de las personas. Si nosotros queremos ser líderes eficaces, tenemos que aprender un poco acerca de estas cosas. Algo más que quiero contarte desde el marco teórico, hay una gran investigadora que se llama Brené Brown, probablemente hayas oído algo acerca de ella. Ella tiene una charla TED que se llama El poder de ser vulnerables, de hecho después o antes publicó un libro con este título.
te lo recomiendo porque es muy, muy bueno. Ella hizo una investigación entre más de 600 personas acerca de cómo percibían este tema de la vulnerabilidad también, y fue muy revelador algunas de las cosas que ella descubrió, porque hay una diferencia de géneros, cómo las mujeres y cómo los varones perciben aquellas cosas que les hacen sentir más vulnerables, aquellas cosas que son como su momento, o las cosas que más les hacen sentir que están en debilidad. Y para las mujeres descubrió que las expectativas que los demás tienen acerca de ellas son una de las cosas que más les hacen sentir vulnerables. Otra de las cosas que me llamó mucha la atención tienen que ver con la maternidad, con, por ejemplo, aquellas mujeres que han decidido que no quieren tener hijos, o que sí quieren tener hijos y no pueden tenerlos, o sentirse muy expuestas o criticadas o juzgadas por la forma en que crían a sus hijos. Se reveló ser el segundo punto en donde las mujeres se percibieron más vulnerables delante de los demás. Y después, en tercer lugar, que salgan a luz sus defectos, que sean conocidas verdaderamente como son y poder mostrar sus defectos. Y en los varones esto es diferente, es un tanto diferente, porque los varones demostraron que la primer causa o factor que los hace sentir más vulnerables es el fracaso. Sentir que pueden fracasar como hombres, como líderes, o está muy asociada la vulnerabilidad a la debilidad, que como hombres no lograron cumplir ciertos alcances o logros en lo económico, o en su liderazgo, o en su hombría. Y en segundo lugar, ser percibidos por los demás como débiles. Entonces es algo curioso y es algo notable ver cómo, además del aspecto físico. Pero vulnerabilidad y debilidad, te preguntarás a esta altura, ¿son lo mismo? Es exactamente lo mismo, porque algunas veces se utiliza como sinónimo. Luego en la próxima charla vamos a hablar un poco acerca del apóstol Pablo, y vamos a ver un poco, vamos a desgranar un poco más este concepto, pero la verdad es que debilidad, el diccionario dice que es falta de vigor físico, falta de energía y resolución en el carácter, una acción cometida por falta de carácter, una flaqueza o punto débil, una inclinación especial. Esas son algunas de las acepciones de la palabra debilidad. Pero nosotros apuntamos a un liderazgo vulnerable, pero no un liderazgo débil. No es exactamente lo mismo. Debilidad puede ser una falla de carácter, puede ser una propensión a ser moralmente, a deslizarnos moralmente, a no tener claridad o visión. Creo que en el liderazgo la debilidad tiene que ver más con ese tipo de cosas. Y la vulnerabilidad tiene que ver con el poder entender que podemos ser quienes somos. De hecho, me llama mucho la atención porque la Biblia en ningún momento nos oculta cosas. La Biblia no nos pinta nada, una imagen irreal de los líderes. Si pensamos en David, si pensamos, no sé, en Jacob, si pensamos en Abraham, si pensamos en José, cualquier historia que nosotros tomemos de la Biblia, incluso de nuestro Señor Jesús, cualquier historia que nosotros tomemos de la Biblia, vamos a ver que la Biblia no te oculta nada. Yo, no sé, cada vez que leo la Biblia y veo algunas cosas que me impactan, digo, wow, qué loco, porque la Biblia no es careta, para nada. No te oculta un pecado, no te oculta una debilidad moral, no te oculta errores que los líderes a quienes nosotros admiramos hayan cometido. Entonces, ¿de dónde sacamos eso nosotros en la actualidad? Eso de proyectar, y hablo más en el ámbito cristiano, ¿no? ¿De dónde sacamos esa idea de que tenemos que proyectar una imagen de casi perfección, o de que se tiene que ver en nosotros algo, digamos, irreal, algo perfecto? Y en otra de las charlas vamos a hablar acerca del perfeccionismo.
que tanto daño nos hace dentro de la iglesia, que tanto daño nos hace en nuestro servicio a Dios. Entonces, partiendo de esta premisa, yo les doy la bienvenida a estos temas y celebro que podamos hablar de estos temas porque hace 1 o 2 décadas atrás no nos era tan permitido hablar de estas cosas cuando nos referíamos en un instituto bíblico, en una prédica. No se hablaba acerca de estas cosas, ni a nivel público ni a nivel privado. Y yo celebro este tiempo porque creo que es un mejor tiempo, es un tiempo hermoso para ser líder, es un tiempo hermoso para servir a Dios con amigos, para bajarnos de ese pedestal, para bajarnos de ese lugar, de esa vidriera que tanto daño nos ha causado. Así que bienvenido al mundo del liderazgo vulnerable. Te espero en la próxima.